RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con nuestro amigo y también gran educador, actualmente es especialista del sector de educación de la UNESCO, pero antes que eso, un gran educador. Muchas gracias, Enrique Revilla, por estar con nosotros y bienvenido. Nada, Gustavo, un placer el poder estar esta tarde con ustedes y en primer lugar un agradecimiento muy fuerte a la Red de Comunicación Regional por esta invitación y la posibilidad de ponernos en contacto con tantos educadores, educadoras de todo nuestro país. Bien, Quique, muchas gracias. Como decía, Enrique trabaja en la UNESCO. Muchas veces uno dice un organismo internacional, multinacional, tan grande, dice, ¿qué estará haciendo sobre el sector de educación? Pues la UNESCO en educación, en el Perú en concreto, hace muchas cosas. Y creemos que es importante que se dé a conocer las acciones que vienen haciendo. No sé si nos puedes contar un poquito sobre los programas, los proyectos que vienen trabajando actualmente UNESCO, ya desde hace una buena cantidad de años. Bueno, quizás muchos han oído definitivamente el nombre de la UNESCO. Como Organización de Naciones Unidas, creo que nuestro primer mandato o misión es estar comprometidos con el tema de los ODS y en el tema educativo fundamentalmente el poder divulgar y fortalecer un poco también las conciencias y las capacidades de los estados y de los actores para que realmente asuman este mandato mundial, ¿no?, del compromiso de los objetivos de los ODS y en especial la meta 4, que tiene que ver con experiencias que apuntan a asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con las 10 metas que también se un poco configuran alrededor de este objetivo, ¿no? Entonces creo que la UNESCO, como responsable a nivel mundial y también por lo tanto en el Perú, tiene ahí una primera responsabilidad y un primer mandato. Segundo, creo que la UNESCO en todos los países y en especial en el nuestro cumple el rol de brindar asistencia técnica a los estados. Llámese Estado, Ministerio de Educación, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no?, en las cuales nuestra asistencia técnica se basa fundamentalmente en 5 grandes aspectos. Primero, buscamos y nos ponemos al servicio del Estado para poder impulsar o incidir en políticas educativas públicas. Segundo, todo lo que, y en ese tema de políticas es también la incidencia política en el país como tal, ¿no? Un segundo punto tiene que ver con favorecer todo lo que es la gestión del conocimiento. Tú sabes que en un país donde no hay evidencias, donde no hay conocimiento, donde no hay al final investigaciones, ¿no?, insumos que te permiten, más allá de la gestión que asume un sector, el poder tener lecciones aprendidas o sistematizaciones o análisis o recomendaciones técnicas a largo plazo, eso es importante. Entonces, la UNESCO con la experticia que tiene a nivel mundial de institutos que realizan investigaciones, comparaciones, estudios en currículo, en aprendizaje, etcétera, también promueve en cada país esta línea de gestar un poco el conocimiento a través de estos procesos. Tercero, apostar por el tema de fortalecimiento de las capacidades. No es mejor que los propios actores sean los que al final estén involucrados en el diseño, en la implementación de las políticas, y en ese sentido apostamos para que a través de diferentes programas o acciones formativas, realmente los docentes, los directores o los directivos, los especialistas de los órganos descentralizados puedan contar con experiencias de formación bajo cualquier modalidad que respondan a estándares y que permitan que después ellos se posicionen y también hagan seguimiento y cumplimiento de las políticas, ¿no? Cuarto, todo esto es posible si es que también tú fortaleces un marco de alianzas estratégicas. Claro.
Y creo que la UNESCO en ese sentido ofrece al país esta posibilidad de ser una institución articuladora que pone en cercanía y en diálogo al ministerio con la academia, al ministerio con los centros de investigación, al ministerio con los expertos nacionales, con las principales instituciones. Entonces, esta posibilidad de sentarse a través de mesas técnicas, de diálogos técnicos, etcétera, permite de que la política se haga más cercana, que los actores también puedan de una otra manera no pensar de que muchas veces las decisiones son centralizadas, sino que también pueden participar no solo en la implementación, sino también en el diseño, ¿no? Que es importante. Entonces, este marco de aliados que permite al final una relación estratégica, una relación en la cual nos ponemos a disposición, yo creo que es una de las grandes formas en la cual UNESCO también ayuda al país para que pueda posibilitarse una visión mucho más estratégica, ¿no? De lo que se pretende lograr, ¿no? Y por último, esta posibilidad de ofrecer al país y a cualquier instancia del gobierno los expertos internacionales con que cuenta la UNESCO. No todas las instituciones internacionales con que cuenta UNESCO, L'Oréal en Chile, y el tema de, por ejemplo, de IESAL en Venezuela, o este instituto a lo largo de toda la vida en París, en Francia, no, con tantos expertos internacionales que también de una otra forma han mirado experiencias exitosas en otros países, de otras realidades, y que pueden ayudar también con su presencia, no solo para validar propuestas o participar en mesas técnicas, sino fundamentalmente acompañar y asesorar a los que muchas veces tienen la decisión, ¿no? De una política determinada. Entonces yo creo que en el marco de los ODS y en el marco de la asistencia técnica, este es el rol que cumple la UNESCO en el país y seguramente en todas partes del mundo, ¿no? Seguro que sí, claro. De hecho, la UNESCO es muy amplio lo que están trabajando y el mandato que tienen de apoyar a los gobiernos en las políticas públicas, en este caso en el sector educación. Y de hecho en la asistencia técnica me venía una pregunta. O sea, ahora que estamos en proceso, bueno, ya estamos en enero, han entrado nuevos gobernadores, nuevas autoridades, y si bien la educación en el Perú tenemos el ministerio, pero también es descentralizada, o eso es lo que aspiramos, y los gobiernos regionales, ¿ustedes como UNESCO podrían colaborar como asistencia técnica a gobiernos regionales y locales? Sí, claro, porque te decía que la asistencia técnica es al Estado, En general, y un órgano de gobierno o del Estado también son los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Tenemos proyectos, porque nuestra presencia también se concretiza a través de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Piura, en la región de Cusco, en Ayacucho, estamos entrando en el mundo de la Amazonía, ¿no? Tenemos también una presencia muy significativa, por ejemplo, con la alcaldía del Rímac. Entonces, también creo, y estamos también en contacto con otros gobiernos regionales y otros gobiernos locales, porque es aquí donde también se hace evidente la necesidad del fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Y también se hace evidente la necesidad de una orientación en las cuales cómo implementar un poco las políticas que estas instancias desean en estos momentos realizar. Por ejemplo, estamos en un momento en el cual todos los gobiernos regionales están ya contextualizando sus planes después de haber logrado, obviamente, asumir la responsabilidad del gobierno, y están buscando las formas, ¿no? Cómo viabilizar realmente esta implementación. Entonces creo que es el momento en los cuales necesitan realmente a veces de la cooperación internacional para que de una u otra forma ellos mismos puedan ir descubriendo la ruta y tener mejores resultados, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir ahorita, porque como nos escuchan en algunas regiones, y los gobernadores están, como todos saben, ya los gerentes o directores regionales de educación ya han asumido en la gran mayoría. Sí te puedo decir que algunas regiones todavía no lo tienen, están en proceso. Seguramente, pero ¿no? es el proceso en enero, que es la transición, porque algunos han ganado recién vísperas a Navidad, entonces están en este proceso, pero justamente qué importante es mencionarles, incluso decirles, ¿no? Que tienen una posibilidad de acercarse a técnicos como ustedes en UNESCO, que podrían ayudarlos en el proceso de, más que de transición, de asistencia técnica en los 4 años que tienen de gestión, ¿no? Y el presupuesto que también tienen ellos, porque este año entendemos que el presupuesto para las regiones van a ser mayores que el gobierno central. Así Entonces, es. mayor responsabilidad tienen de la ejecución, y no solamente de ejecutarlo como por ejecutarlo, sino ejecutarlo bien en lo que está destinado para que asuma la política nacional y
y el Perú siga creciendo, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que tienen todas las condiciones, ¿no? Tienen el marco normativo, tienen el presupuesto, ¿no? Pero tienen los equipos también seguramente porque se ha pensado en eso, pero a veces cuesta un poco partir, por ejemplo, de una necesidad, de una línea de base totalmente seria que permita después responder a necesidades realmente identificadas técnicamente, ¿no? O ofrecer estrategias o programas o experiencias que alcancen resultados, no solo resultados cualitativos o cuantitativos, sino fundamentalmente que fortalezcan las capacidades de las personas, que mejoren las condiciones de vida de las personas, en este caso de las regiones, ¿no? O algo tan fundamental, ¿no? Que se aproveche un poco los recursos al interior naturales o los recursos de cualquier índole que permitan una mayor sostenibilidad, desarrollo en un marco de equidad y de calidad de los pobladores, en este caso en la región. No creo que hay un reto en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales para poder identificar y hacer posible todo este proceso, ¿no? Bueno, y desde acá invitamos a los gobernadores o a los gerentes de educación o a los directores regionales de educación para que puedan acercarse también y buscar este apoyo, ¿no? Este apoyo que es necesario. Ya el gobierno central tiene un apoyo desde UNESCO, ya me decías, fue antes de la radio 5 años aproximadamente que el Ministerio de Educación recibe el apoyo y la asistencia técnica en diversos proyectos y de múltiples formas de la UNESCO, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esta experiencia, estos 5 años, qué proyectos nos podrías mencionar. Bueno, la UNESCO actualmente tiene varios proyectos implementándolos desde la oficina de Lima. Sin embargo, ya que tocas el tema del Ministerio de Educación, desde julio del 2014 viene acompañando al Ministerio en el desarrollo de un proyecto que tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las y los docentes con incidencia en aprendizaje de los estudiantes. Y este último año, en el 2018, también el fortalecimiento de capacidades en los directivos, no solo en los directores, sino en los directivos y en los especialistas de órganos descentralizados como son DREL y UGEL. Este es un proyecto en convenio, un proyecto que implica un modelo de cooperación entre el Estado y la cooperación internacional, donde se fijan resultados y todos han apuntado fundamentalmente a lo que es la formación inicial docente, la formación docente en servicio, mejorar los procesos también o ayudar a mejorar los procesos de evaluación docente o impulsar todas las estrategias de reconocimiento y revalorización del docente, apoyar de una u otra forma a todo lo que es el impulso de la educación básica regular con los 3 niveles que significan esta realidad. O el año pasado también entrar en todo lo que es apostar por todo lo que puede ser formación de liderazgo de los directivos de las escuelas públicas o incorporación en programas formativos a los especialistas de UGEL y DREL, ¿no? Entonces, la UNESCO, como se ofrece al Estado, ha posibilitado justamente a través de su asistencia técnica, en este caso a 11 direcciones del Ministerio de Educación, para que no es una cuestión de atender sus requerimientos, sino fundamentalmente en el marco de aliados, el pensar juntos y el poder implementar políticas que después repercutan en la escuela, en los docentes, en los estudiantes, en todos los niveles que se ha posibilitado a través de este convenio, ¿no? Sí, es muy interesante porque yo, bueno, particularmente he tenido la experiencia de trabajar en algún momento con ustedes y tener desde el consultor y cómo se ha podido apoyar diversas iniciativas de política pública en el tema educativo, ¿no? Y el ministerio, si bien 11 direcciones, lo ves a nivel macro de contratación, si quieres verlo por el lado más pragmático, si quieres, la UNESCO tiene mecanismos mucho más rápidos que el Estado, incluso, y mucho más confiables, diría de esa forma, porque es así, tiene unos estándares muy altos para poder llegar a seleccionar a las diversas consultorías, o asesorías o asistencias técnicas o mesas, sus expertos, en fin. Y todo esto ha favorecido que han ido trabajando, ¿no? Entonces, sí puedo decir de carne propia que yo he vivido en parte esta experiencia, ¿no? Y de alguno de estos proyectos que comentas, que te venga a la mente en estos años que estás trabajando, que crees que ha incidido más, de repente todos creo que están incidiendo, pero alguno que esté incidiendo más en políticas públicas, que haya sido, como decir, la bandera, algún proyecto bandera, ¿hay o no lo hay? No, sí, Sí. yo no sé si los proyectos son bandera o no, yo creo que al final la bandera la pone el Estado peruano, Seguro, ¿no? Porque claro. nosotros solo nos ponemos a disposición del Estado para que sea el Estado quien al final responda a sus resultados y a su planificación estratégica, ¿no?
Pero sí, el proyecto docente, llamado así, ha aportado mucho a la política pública en el tema fundamentalmente docente. Me atrevería o nos atreveríamos a decir que en los últimos años Perú, en la región, ha crecido mucho en todo lo que son políticas docentes. El hecho de contar con una estructura en el rol del Ministerio de Educación, de una dirección de desarrollo docente que integre de una mirada mucho más estratégica desde la formación inicial y todo lo que implica el itinerario del docente en una visión de continuo, yo creo que eso ya te da una gran posibilidad de aporte en el desarrollo del docente como tal, ¿no? Todo lo que de una u otra forma ha sucedido con la reforma de la formación inicial docente, en la nueva ley, en el nuevo reglamento y en el nuevo modelo de servicio educativo, y ahora en procesos que están entrando también mucho más de implementación. Algunas de estas acciones que ayudaron a estos procesos se construyeron en el marco de este convenio, ¿no? O, por ejemplo, algunos programas formativos de tipo, no voy a llamar masivos, pero sí de gran impacto en las 26 regiones del país, con una metodología validada en la cual la academia, el Estado y los docentes o las escuelas se ponen en sintonía para mejorar sus capacidades, se han dado también en el marco de este convenio. Entonces creo que este proyecto o este convenio ha ayudado realmente a romper con muchos mitos. Inclusive a veces se decía que la formación, por ejemplo, virtual, no necesariamente tenía altos índices de calidad o de logros de aprendizaje versus la educación bajo la modalidad presencial. Claro. Sin embargo, en el marco del proyecto se han implementado experiencias formativas con modalidad virtual, garantizando realmente grandes resultados, ¿no? Y rompiendo el mito de que el docente, que no es porque no tenga conectividad, porque es que no tenga posibilidades de horas extras fuera de su gran carga laboral, o porque no tenga las herramientas a lo mejor mucho más digitales, no es que no pueda, sino que se puede realmente lograr aprendizajes significativos y mejorar el desempeño del docente cuando el programa formativo responde a estándares, cuando el programa formativo está alineado a la política y cuando el programa formativo definitivamente hace alianzas con instituciones serias que aseguren una formación realmente de calidad. Entonces, estas cosas, por ejemplo, se han logrado en el marco de este convenio, que me atrevería a decir que sí ha sido considerado para muchas decisiones de otros programas o de otras políticas que creo que con evidencia y con experiencia el propio ministerio ha podido ir validando, ¿no? Claro. Había un programa, el PAT, creo que había un programa de... Así es, el programa de actualización didáctica docente. Recuerdo que Sí. ese fue un programa que duró mucho tiempo, hicieron incluso algunas investigaciones, bueno, han sacado resultados, publicaciones de eso también. Sí, había. sí, qué bueno que lo preguntas, porque en el marco de este convenio se han sacado algunas publicaciones y una de ellas responde justamente a esta experiencia, ¿no? Cómo aprenden los docentes en la modalidad virtual. Sí. ¿No? Y ahí hay una narrativa y unas conclusiones que nos permite decir que el docente aprende cuando se generan estas condiciones, cuando el tutor cumple este tipo o responde a este perfil, no cuando los programas en sí formativos o los módulos formativos tienen estas características, o cuando al final también la motivación o el tema, por ejemplo, del currículo o el tema de la actualización permanente rompen el mito de que al final tiene que ser construcciones bastante difíciles o complejas, sino que cuando parten de la realidad del aula o de la escuela y realmente hace que el docente después vuelva a la propia escuela y al aula y sean cuestiones mucho más prácticas, es donde se aseguran los aprendizajes. Entonces, sí, experiencia de este tipo, o el programa de inducción docente, que también se dio en el marco de este convenio, ¿no? El diseño del programa de inducción, el primer programa de inducción, no, aunque ha habido intentos de otros años de primeros programas, pero el primero que se implementa en el país en el marco de una norma y que se diseñó el 2015, que se implementó el 2016, que se evaluó el 2016, que se ajustó pedagógica y nivel de gestión el 17 y que se ha implementado el 2018. Entonces yo creo que tenemos uno de los programas de inducción, es decir, para estos docentes nobles que tienen mentores, de los más actualizados en la región. Entonces, este primer programa formativo como parte del itinerario formativo del docente, me parece que son grandes logros que el Ministerio de Educación ha alcanzado, ¿no? Y que la alianza con la UNESCO, bueno, simplemente ha posibilitado que estemos de una otra manera contribuyendo también a este ejercicio. Claro, ¿no? el proceso de inducción docente antes no había, seguro el Ministerio habrá hecho algunas por supuesto, acciones, por supuesto. seguro que sí,
pero con la rigurosidad y el método y la evaluación que han seguido y la posibilidad de tener el partner a UNESCO no ha habido antes, hay que hacerlo también claro. O sea, ahí ha sido un aporte importante, en este caso de la alianza que se ha dado, para que se dé este proceso de inducción docente de una manera distinta, por no decir que sea mejor o peor, pero distinta a otras experiencias, y creo que ese proceso en general, a nivel, como tú dices, de la región, creo que Perú en ese sentido estamos dando la hora, por decirlo así. Sí, ¿no? hay muchos países que están pidiendo un poco esta experiencia que sea conocida. Estamos terminando ahorita la sistematización del programa de inducción docente, que yo creo que a mitad de año vamos a poder publicar y poder difundir a todos los docentes del país como tal. Ya te invitaremos para que nos cuentes y nos... No, bueno, la UNESCO en general lo va a presentar pues, en el marco de este convenio con insumos que el Ministerio de Educación se ha comprometido y lo ha sacado adelante, ¿no? Hay otras publicaciones que también han salido en las cuales hemos identificado cómo se han dado los últimos programas formativos para docentes. Sabemos que hay un montón de programas formativos que todos los gobiernos o todas las gestiones han promovido, pero qué interesante a través de este estudio es ver al final cuáles son un poco las recomendaciones de estos programas, qué metodologías son las que más deberían aplicarse, ¿no? Cuáles son los temas que a lo mejor también podrían orientar para atender las verdaderas necesidades de los docentes, cuáles son las herramientas que también te permiten un aseguramiento de logros mucho más significativos en el desempeño docente, etcétera. Yo creo que estos estudios, por eso el tema de la gestión del conocimiento como parte de nuestra asistencia técnica, sí es fundamental, porque con evidencia también al final tú construyes, decides y al final también fundamentas una política, ¿no? Claro, si la política no está detrás de una política, no hay un fundamento técnico, teórico y bueno y validado para que esto sea, al final la política se convierte muy gaseoso, ¿no? Y a veces hoy en la coyuntura en que vivimos y todo el mundo dice la política, pero la política también puede ser técnica y debería ser técnica, como ustedes desde la asistencia que han estado dando, ¿no? Y eso es muy interesante, que todo lo que nos comentas en este proyecto. Sé que trabaja un proyecto rural. Sí, sí. Me gustaría que me comentes un poquito para que después de la pausa, que vendrá en un momento todavía, pero profundicemos más a ver qué están haciendo en el tema rural, porque mucha gente dice, bueno, ya, políticas docentes a nivel macro, pero no solamente hacen asistencia técnica a nivel macro o inducción en regiones, sino también hacen programas que directamente van en el aprendizaje o en la formación del alumno, ¿no? Y en zonas a veces no tan favorables, como puede ser Lima Metropolitana, y entre comillas que Lima Metropolitana sea favorable, porque las condiciones de Lima no es lo mismo en el distrito que estamos a unos distritos que sabemos que ahorita, por ejemplo, por una coyuntura de agua, las condiciones que han pasado, ¿no? Entonces, creo yo que a veces decimos, bueno, está bien, macro, hemos avanzado, estamos haciendo esto, ustedes han apoyado muchísimo, ojalá que sigan apoyando al Ministerio de Educación en este proceso, pero también están los programas que ustedes están haciendo a nivel, o sea, como un directo, como meterse de frente al aula y al aprendizaje y resultados que van teniendo, o programas que van haciendo, incluso por iniciativa no del Estado, sino por iniciativa de entidades privadas, ¿no? Como me comentaste. Entonces creo que esto es muy interesante lo que nos comentas. Entonces vamos a una pausa. ¿Cómo no? Te pido que me acompañes y regresamos en Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Bien, regresamos con Hablemos de Educación. Nos acompaña Enrique Revilla, especialista del sector educación de la UNESCO en la oficina de Lima, y estábamos hablando sobre las políticas macro, y ya nos estaba comentando sobre algunos proyectos que vienen desarrollando en aprendizajes en la zona rural y también en otras zonas que sería bueno que nos comentes, porque la verdad mucha gente desconoce, incluyéndome desconozco, y es bueno que la radio oyentes escuchen en la región, de los padres de familia, los alumnos, los profesores, los maestros, las autoridades escuchen las cosas que vienen haciendo. Bueno, un proyecto que yo creo que se ha iniciado con mucha fuerza y que tuvo una difusión, ¿no? una presentación formal a finales del año pasado, es el programa Horizontes, programa de secundaria rural.
Este programa que tiene una meta, una vigencia al 2022, sí me parece sumamente interesante porque, como tú dices, trabaja directamente en 4 regiones, que es Piura, Ayacucho, Amazonas y Cusco, y pretende justamente el que los adolescentes terminen su secundaria con proyectos de vida que al final estén en diálogo con las necesidades de su comunidad, que le permitan terminar satisfactoriamente la secundaria, ¿no? Que tengan procesos de certificación a nivel técnico, pero fundamentalmente que hayan tenido al final una experiencia de proyección e información integral que le permita con un enfoque de ciudadanía el poder realmente afrontar su compromiso con su país, con su localidad. Entonces, esta propuesta se está pensando trabajar con 62 escuelas de estas 4 regiones, con la posibilidad también de poder ser extendida a otros lugares, pero también tiene por propósito el que después se pueda ofrecer al Estado esta experiencia como una modalidad en escuelas rurales públicas del país, que realmente ayude también a otras zonas y que el Estado las pueda de una u otra forma integrar y reconocer en su propio sistema, ¿no? Sí, tranquilamente puede ser un modelo porque el Ministerio de Educación en el tema rural, si bien hay experiencias de otras instituciones que han desarrollado alguna modalidad de educación rural, pero sigue siendo un tema que todavía nos falta, ¿no? Y estas iniciativas que vienen por fondos privados, así eso es importantísimo porque la empresa privada también se suma y trabaja una experiencia con ustedes, ¿no? Tanta expertise que tienen, ¿no? Bueno, es con fondos privados, pero también con un enfoque territorial. Eso es muy Y eso importante. significa que los principales actores de cada contexto, de cada localidad, gobiernos regionales, la DRE, las instituciones líderes también en estos contextos, se sumen a esta experiencia, porque eso le va a dar mayor sostenibilidad y contextualización a la experiencia como tal. Entonces sí creo que lo que se está haciendo hasta este momento, ya se está levantando la información respectiva, se están haciendo las primeras inserciones en campo, las primeras coordinaciones. Líneas de base, hechos, seguro, Sí, todo sí, eso. en ese proceso se está, y creo que de acá al 2022 tendremos realmente al menos en el díptico que te estoy dejando. Sí. La meta es trabajar con 7.926 estudiantes, con 62 escuelas y con 649 docentes del país, ¿no? Esto como una primera acción que creo que también en el transcurso del tiempo puede ir extendiéndose, pero que nos permita decir que son adolescentes del mundo rural que van a terminar con proyectos de vida en las cuales asumirán un compromiso en primer lugar con su localidad y con su país, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que el ciudadano se identifique con el país, como ciudadano de su región, porque a veces, lamentablemente, digo lamentablemente, no porque no todos los queremos tener en Lima, pero lo que pasa es que mucha gente busca desarrollo y usualmente Lima es el lugar, entre comillas, de desarrollo, vamos a poner así, porque las regiones no han ido desarrollando algunas opciones de crecimiento, ¿no? Si bien hay oferta de universidades, no en todas las localidades hay buenas universidades, en algunas que han mencionado sí, otras no tanto, ¿no? Qué bueno que hayan implementado, que están buscando la Amazonía, porque a veces Así es. suena feo, pero la Amazonía, perdón la palabra, a veces se piensa que es el patio trasero del Perú, y cuando tenemos cuánto territorio en la Amazonía y cuántos habitantes. Y con muchas potencialidades. Y con mucha ¿no? potencialidad y riqueza, que a veces otros países lo ven y nosotros como peruanos no lo vemos. Qué importante que un proyecto de esto vaya a esa zona y que haya la posibilidad de inversión de la empresa privada para apoyar en estas zonas, ¿no? Y cuando ya esté sistematizado para el bicentenario, cerca del bicentenario, pues el ministerio tenga una opción de un programa más que podría ser implementado escalablemente, paulatinamente, ¿no? Porque tampoco tan rápido no se puede, porque tampoco hay tanta gente para hacer todo ello, ¿no? Ese es otro problema que tenemos en el sector, ¿no? Así es, así Interesante. es. ¿Y otros proyectos, Quique? Si me permites compartir a todos los radio oyentes también de 4 proyectos que me parecen muy interesantes, porque trabajan con grupos, sobre todo que en estos momentos
yo creo que sí es importante que sean reconocidos y que también se apueste por ello, ¿no? Uno, que tiene que ver en la zona de San Marcos, es un distrito de San Marcos de la provincia de Huari, de la región Ancash, donde ahí venimos trabajando en convenio con FONDEC, que tiene esta experticia en todos los temas justamente de innovación educativa, ya con la Municipalidad de San Marcos, con la UGEL de Huari, con la DRE de Ancash, con los fondos de la minera Antamina. Entonces lo que se pretende ahí es fortalecer las capacidades de los directivos y los docentes de 22 escuelas de las zonas rurales de este distrito de San Marcos. Es un proyecto que nació en 2016 a través de un concurso que se adjudicaron, que se ganó y que actualmente se encuentra en una etapa ya de implementación porque termina en junio del 2019. Entonces lo importante es cómo el mundo rural, las escuelas unidocentes, multigrados, GEC, etcétera, cómo muchas veces cuando realmente hay instituciones que de una u otra manera los acompañan y hay gobiernos locales que también se comprometen con estas políticas, es que se logran grandes resultados. Hemos tenido el 28 de noviembre el primer encuentro pedagógico de innovación en San Marcos, donde los propios estudiantes podían un poco contar su experiencia, cómo han mejorado en la comunicación en quechua, cómo han mejorado en la revalorización de sus tradiciones culturales de la zona, cómo están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, cómo están queriendo más la matemática porque se trabaja de manera lúdica, o cómo a lo mejor están desarrollando sus capacidades emprendedoras a través de un proyecto de venta. Entonces creo que proyectos de este tipo es que ayudan no solamente a mejorar capacidades, sino también a que la escuela entienda que hay un compromiso con la gestión de la escuela, con los resultados pedagógicos y siempre en relación con la comunidad. Entonces, este proyecto creo que es una experiencia también muy interesante que podría después, con todos los aliados que estamos implicados, el poder decirle al país cómo generar innovación y cambio y resultados en escuelas donde muchas veces están alejadas y son no del todo reconocidas como tal, ¿no? Otro proyecto importante que en estos momentos también la UNESCO viene impulsando es un esfuerzo conjunto con la OIT y con UNPA sobre un programa conjunto de discapacidad que pretende que a lo largo de este año 300 personas, y en especial de esas 300, que 150 sean mujeres, tengan acceso a un empleo digno, y un empleo digno y permanente. Entonces, trabajar el tema de inclusión en el mundo empresarial, trabajar el tema del reconocimiento, la no discriminación, también nos parece que en estos momentos, si queremos construir ciudadanía, estos son elementos claves que debemos desde estas experiencias fortalecer y comprometernos todos. Otro proyecto que tiene que ver es un programa conjunto para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y ahí estamos trabajando con toda la población LGTBI y todo, especialmente con aquellas personas seropositivas, ¿no? VIH, que también permitan el acceso al empleo, ¿no? Y que hay empresas que se han comprometido con esto y que podamos entre todos también trabajar en contra de la discriminación y posibilitar experiencias no solo de reconocimiento, sino realmente de desarrollo personal y profesional de estas personas. Y por último, hay un proyecto que si bien es pequeño, pero que tiene una mirada de gran alcance, es cómo incorporar los enfoques de educación inclusiva y de educación intercultural bilingüe en los programas formativos de los institutos pedagógicos nacionales. Tenemos una experiencia actualmente inicial con 5 institutos pedagógicos que pretende que a lo largo de este año podamos acompañarlos en campo y poder realmente fortalecer una alianza entre ellos para que estos enfoques se expliciten realmente en experiencias de formación, no a través de un curso, sino que sea transversal a la propuesta del currículo y que después también podamos decirle al país o al ministerio, al Estado, que esta es una de las formas de incorporar estos enfoques tan importantes, que son enfoques también del currículo nacional y que de esta manera se concretizan y sobre todo apostamos por aquellos estudiantes que de acá a 5 años son los futuros maestros de las escuelas peruanas, pero que pueden tener esta visión ya de inclusión y de compromiso con el mundo del EIB. Entonces, estos son algunos de los proyectos que venimos implementando actualmente. Hay una relación con docentes, con institutos,
con universidades, no relación con el ministerio, con los gobiernos regionales, no con la empresa privada, no, que nos permiten de una otra manera decirte lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? Es la asistencia técnica que ofrece la UNESCO a los estados. Y siempre estaremos en disposición de poder apoyar ahí donde nos llame, porque de esta forma creemos que al final se mejora la calidad de la educación con un enfoque de inclusión y seguramente de una manera equitativa. Totalmente, totalmente, porque justamente lo que tú mencionas sobre qué interesante el proyecto esto con las mujeres, que para que puedan desarrollar el tema de la empleabilidad, ¿no? Porque a veces el tema educativo, dicen, bueno, ya, los chicos, educación, pero educación no solamente es educación básica, también es educación superior de jóvenes y adultos, formal, no formal. Exactamente, que necesitan, no todos tienen que ir a la universidad, o sea, necesariamente, necesitamos técnicos. Y hoy felizmente, bueno, la ley de institutos y todo este tema que van en proceso de equipararse a una universidad, pero también hay mucha gente que necesita oficios, porque necesita trabajar para vivir el día a día, ¿no? Entonces, qué interesante un proyecto de mujeres para que sean empleables, porque a veces también, dada la violencia que estamos viviendo hoy por hoy, mucho de mujeres, ¿no? Los feminicidios y todo ello, y violencia en general en el país y en el mundo, necesitamos justamente darles herramientas para que ellas puedan solventar, porque muchas veces dentro de los grandes problemas de la violencia es que a las mujeres, bueno, reciben maltrato, pero como no tienen cómo mantenerse, regresan con falta de oportunidades de desarrollo, exactamente, ¿no? Y regresan con el individuo que maltrata, ¿no? Porque me he tenido la experiencia de ver a veces planes de gobierno o planes regionales o municipales y todos dicen, bueno, hay que darles cuotas o canastas o cocinas, oye, un ratito, no solamente hay que darle canastas, está bien lo que quieras, pero ahí estás pensando en una visión machista de la mujer. También hay que darle oportunidades de empleo para que ella se sostenga y pueda mantener su familia y se aparte de este señor que lo que hace es golpearle todo el día y que como los hijos necesitan comer, bueno, de alguna manera tienes que... Y no solo de una posibilidad de que puedan tener acceso al empleo para poder solventarse o mantener un poco la calidad de los miembros de su familia, y no, porque también se ha demostrado, como toda persona, que la mujer también aporta al desarrollo del país, al desarrollo de una profesión, al desarrollo también de las personas. Entonces, en ese sentido, el no contar con ellas y ellos, no estamos con la tarea completa. No tenemos la tarea completa. Definitivamente, por algo hay una complementariedad, psicológicamente también hay una relación, entonces estaríamos cojos, ¿no? Definitivamente, pues se necesitan. Qué interesante de empleabilidad y el tema de toda la intercultural bilingüe, ¿no? Que estás trabajando, porque ese es otro tema, aparte de lo rural, que el país necesita avanzar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hemos hablado de lo macro, cómo estamos trabajando, y ya se ha dado incidencia en políticas propiamente educativas y programas que incluso otras áreas del ministerio han visto que interesante, incluso han pedido tener convenio con ustedes y a ver qué se puede hacer, y eso es importante porque lo bueno hay que imitarlo y mejorarlo, pero también cómo estos programas en general están haciendo incidencia directamente en el aula o en la empleabilidad o en el desarrollo de las personas, ¿no? La verdad que qué interesante hasta ahora todo lo que nos mencionas que UNESCO en Perú está haciendo, es una tarea de un equipo que está detrás. Magali Robalino, la señora es la que lidera la UNESCO aquí en... El representante de UNESCO, ¿no? en Perú. Y ella creo, si no me equivoco, fue en algún momento autoridad en el Ecuador, fue viceministra. Claro que sí, ya asesoró un poco la gestión de algunos ministros de educación del país. Y la experticia de Magali en su recorrido latinoamericano, me atrevería a decir, es que realmente hace de que su visión, ¿no?, de experiencia en la región, al ser la oficina de UNESCO, una oficina nacional, podamos realmente estar implicados todo el equipo, el sector, bajo su liderazgo y de todos los colegas de los demás sectores, del sector cultura, de comunicación, que también aporta mucho al tema educativo y de las propias ciencias, para poder realmente prestar un servicio al país, ¿no?, como se requiere, ¿no? Interesante, y felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo. La verdad que pocas personas sabíamos de un programa o los programas, pero no sabíamos que había detrás varios programas, si bien son chicos, independientemente no se ha escuchado mucho, ni incluso en el mundo educativo, pero sabemos que están haciendo y están incidiendo en políticas públicas y también directamente en los aprendizajes de los alumnos. Quique, mira, estamos en una coyuntura, y te pediría así tu opinión, ¿no?,
entiendo que han avanzado hasta aquí. ¿Qué cosas crees que... Si todo el tiempo siempre se menciona cada vez que hay cambio de gobierno, cambio regional, y siempre escuchamos el mismo tema, nos falta en educación, nos falta en educación. Lamentablemente, mi opinión, no sé qué piensas tú, y ahí conversamos, es que siempre vemos de lo que nos falta y no de lo que hemos hecho. Muy cierto, O sea, muy cierto. ¿no? De lo bueno que estamos haciendo las cosas. Nos quejamos que no tenemos presupuesto, pero ves el presupuesto que tienes, no es que no alcanza, pero tienes algo, pero es que no tengas nada, ¿no? O sea, digo, si veo el enfoque presupuestal, no es que recién hemos hecho, algunos pesimistas dirían, inducción. Sí, pero tienes inducción. Estás en un proceso de crecimiento. O sea, se ha avanzado, se avanza, pero a veces vemos lo negativo, ¿no? Lamentablemente, la mezquindad del ser humano o la coyuntura, por no decir otros temas, desfavorece ver que sí se están trabajando cosas, hemos avanzado, está bien, de repente el ciudadano de a pie no lo siente, no lo percibe, no pretendan que de la noche a la mañana Perú sea un Finlandia, y jamás va a ser un Finlandia, porque Finlandia es otra cosa, otro país, otro contexto, ni siquiera un Chile, ni siquiera un Colombia, porque somos distintos y porque es distinto. Pero, ¿qué recomendaciones, por dónde crees que hay que seguir apuntalando en el tema educativo? Primero a nivel general, ¿no? Sí, no, bueno, me atrevería a decir primero que en el tema de políticas educativas, y sobre todo políticas educativas centradas más en el tema docente, y cuando digo docente estoy hablando de la formación inicial, en servicio, evaluación docente en general, y creo que para cualquier política es importante que el país tenga en cuenta, en este caso el sector de educación, que en la etapa de diseño de una política tiene que tener una claridad en lo que pretende lograr con esta política, pero al mismo tiempo tiene que tener un sustento teórico que la fundamente. Y muchas veces la norma va por un lado, con un enfoque a lo mejor mucho más normativo, tradicionalista, academicista o de control, y la implementación va por otro lado. Entonces, cuando un docente muchas veces dice, no entiendo, ¿no? Primero me dicen una cosa y después me dicen otra, o cuando un directivo dice, sí, quieren que sea mucho más autónomo, que al final identifique mis necesidades formativas, pero sin embargo tengo esta presencia externa o me exigen este tipo de control, entonces como que en el diseño y la implementación puede haber una dicotomía o un divorcio en la política. Entonces la recomendación que hacemos nosotros es que se tenga mayor claridad, se pueda detenerse el tiempo que es necesario detenerse para poder realmente fundamentar una política. Si hablamos de evaluación docente, tenemos que tener bien claro el enfoque de evaluación docente y estaremos hablando de un enfoque a lo mejor que es formativo y no punitivo, será un enfoque que promueve el desarrollo docente en un marco de meritocracia, etcétera, etcétera. Pero esto en el papel, en la norma, en el discurso y en la acción tiene que tener una coherencia. Sí, porque si no encontramos situaciones después de incomprensión o simplemente disociaciones que en el camino y en la práctica se van tergiversando. Entonces, pensar en la política en esta fase completa de diseño, implementación, monitoreo y seguimiento, pero que al final todos puedan tener la claridad de lo que significa la apuesta por este tipo de acción. Segundo, creo que el sector de educación es tan complejo como otros sectores que los resultados que queremos alcanzar en infraestructura, en aprendizajes, en desarrollo docente, no va a ser posible si tienen una mirada unilateral. Tiene que ser la política en el marco de un diálogo multisectorial. Entonces sí es importante mirar la política, pero en relación con la cultura, la educación con la cultura, la educación con el tema de salud, la educación con ambiente, la educación con otros sectores que definitivamente, obviamente la educación con economía, porque si no, no es posible tampoco sostener sí, claro, un poco las metas, pero esta mirada multisectorial, que no solamente es una cuestión de acuerdos, sino que también en la implementación tendría que tenerse esta presencia de tal manera de que si al mismo tiempo tú quieres garantizar aprendizajes, tienes que pensar en alimentación, tienes que pensar en nutrición, tienes que pensar en condiciones básicas de vida de los pobladores, etcétera, es que ahí recién vamos a hablar de que realmente la educación es de calidad. Entonces, esta mirada más allá del sector, con la búsqueda de nuevas estrategias que nos permitan realmente entre todos pensar que este es el ciudadano que queremos construir y por el cual podemos apostar.
Y lo otro que va más al interior del ministerio, creo que esta necesidad de continuar, nosotros somos testigos por el marco del convenio de los grandes esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, pero también somos testigos de los grandes retos que tiene en articular sus propios procesos. Entonces no puede la formación inicial pensar solamente en 5 años de vida en la cual se forma un futuro docente, sino también hay que pensar qué pasa cuando sale. Entonces ahí seguramente articularás el programa de inducción docente, que son los 2 primeros años de inserción laboral. Pero ¿qué pasa con el continuo, cuando ya está en la práctica, claro, en la formación en servicio? Entonces a lo mejor tendremos que hablar de estándares, que el Ministerio los ha hecho, y los ha hecho con mucho esfuerzo, de estándares profesionales, pero se comiencen a trabajar no desde la formación en servicio, sino de la formación inicial docente. Entonces, esta mirada continua de los procesos formativos del docente, estas articulaciones al interior del ministerio, en la cual una dirección como la gestión escolar dialoga con la educación básica regular, pero también dialoga a lo mejor con la Secretaría de Planificación Estratégica para orientar mejor también las prioridades que necesita el sector. Esta articulación entre equipos, entre direcciones, entre procesos, etcétera, es urgente, para que después sea el sector que esté con un mismo discurso, empoderados, y que después en la práctica, desde los órganos descentralizados y terminando en las escuelas, puedan realmente tener la claridad de los procesos de cambio que se están pretendiendo, ¿no? Insisto, creemos que en los últimos años las diferentes gestiones del sector han hecho grandes esfuerzos. Y el país está siendo reconocido, a pesar de las grandes necesidades que tenemos en educación, ¿no? Reconocidos realmente por los esfuerzos que están logrando, ¿no? Sin embargo, los retos son mayores. Y permíteme una última que siempre nosotros aconsejamos, es que pensar en una estrategia de desarrollo docente es pensar en muchas variables. No se puede hablar de desarrollo docente si definitivamente no pensamos en mejores salarios, en mejores remuneraciones. No podemos hablar de desarrollo docente si definitivamente a lo mejor el tema de la salud docente, tan importante en estos tiempos, también no es considerado. O si el tema de la evaluación no también tiene relación con la formación en servicio. O el tema de la formación inicial docente no tiene también con el tema de la revalorización, para que haya más estudiantes que apuesten por este tipo de profesión y se encanten por este tipo de profesión. Entonces, si te das cuenta, esta mirada compleja del desarrollo docente, en esta articulación de multidimensiones, es importante para que después tengamos una presencia mucho más sólida en campo y en todo el país. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, la verdad el tiempo nos ha quedado chico. Enrique, gracias por estar aquí con nosotros, por todas las luces que nos has dado de lo que UNESCO está haciendo y las recomendaciones también que el Ministerio de Educación y también las regiones, los gobiernos regionales tienen que comenzar a implementar. Estoy seguro que el trabajo que ya vienen haciendo en UNESCO va a seguir, esperemos que así sea. Tu experiencia como en el sector de educación ya es de larga data, has sido formador en el pedagógico de Monterrico, en fin, tienes una larga experiencia y las recomendaciones creo que has dado son puntuales, reales y que son viables, ¿no? Porque a veces hacemos recomendaciones que pueden ser imposibles, ¿no? Pero estas son recomendaciones que son viables y muy posibles de hacerlas. Hacemos todo el esfuerzo para que el sector lo haga y de hecho desde los diferentes enfoques o puntos donde estemos, tratar de empujar que la educación esto crezca y siga para el bien de los niños, de los adolescentes y para el bien de los ciudadanos, porque al final todos convivimos en este país. Bien, Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta otra oportunidad que estoy seguro que será pronto. Muchas gracias y esta es una nueva edición de Hablemos de Educación. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.